Schmulik hat eine große Zeitung mit dem, ja. Buenas noches, a Guten Abend, Judith, estamos en vivo. Sholem Aleichem, Aijalemen. Bueno, y en esta semana del seminario tan intensa, inmersos en la música judía, filosofías y trayectorias, tenemos hoy la presentación de una investigación acerca de la infancia y la música yiddish, una investigación que se realizó en Brasil. ¿Cuántas veces nos preguntamos si es posible llegar a los niños y niñas con el yiddish? ¿Cómo podemos hacer para que los niños y las niñas escuchen y aprendan el yiddish? Y resulta que desde el Departamento Vivir con Yiddish de la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro, las profesoras Sonia Kramer y Aline Silveira dieron un paso adelante y respondieron esas y otras preguntas a partir de investigación y de trabajo. ¿Y quién es Sonia Kramer? Sonia es profesora del Departamento de Educación de la PUCI, como ellos lo llaman, de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Allí coordina el grupo Vivir con Yiddish, lleva adelante investigaciones, cursos y proyectos culturales. Y Aline Silveira es magíster en música, estudiante del doctorado en educación, profesora en el curso de especialización de educación infantil, es coordinadora de cursos de extensión musical, pianista, flautista y es investigadora de música yiddish en el núcleo Vivir con Yiddish. Hoy también las acompaña Bruno Rian, que es maestro de historia y está terminando su maestría en educación en la PUC de Río de Janeiro y tocará la mandolina junto con Aline. Ilana Resnick es escritora, contadora de historias de amor y monitora de clases de Yiddish. Tarsila Nascimento es graduada en educación, monitora de clases de Yiddish, y va a estar colocando los links y los trabajos en el chat. Y quiero agregar lo siguiente, que son varias personas del núcleo Vivir con Yiddish de la Universidad Católica de Brasil que están participando como estudiantes en los distintos niveles del seminario internacional que estamos dictando desde la semana pasada. Bueno, y ahora sí le voy a dar a Sonia la palabra, pero quiero que presten atención a lo siguiente. Vamos a escuchar hoy un excelente portuñol, así que abran bien los oídos, el corazón y permitan que este portuñol nos lleve a cada uno a esta investigación maravillosa y este trabajo que hacen estos compañeros y compañeras desde Brasil. Bienvenidos y bienvenidas. Shalom Aleichem, eu agradeço a Livo, em especial a Judith e Silvia, a invitação para participar neste seminário. É um honor estar aqui, uma alegria, a Fargenig. Eu vou apresentar com Aline, Ilana Resnick e Tarsila o trabalho do núcleo Vivir com Yiddish, como disse a Judith. A apresentação está organizada em 3 momentos. Empiezo falando quem somos e que projeto temos hecho. A seguir, Aline habla de sua investigação com música e infância. Em terceiro momento, Ilana Resnick apresenta os talleres com niños e niñas. Bien, quem somos e o que hacemos? El Yiddish siempre ha estado presente en mi vida. Mis padres y abuelos maternos solo hablaban Yiddish. Mi padre sobrevivió a Auschwitz y, diferente de la mayoría de los supervivientes, hablaba del Holocausto. Él compartió siempre su alegría de vivir, expresada en la lengua, en la música yiddish, en el teatro yiddish, literatura, en anécdotas, witzen, historias, periódicos y libros que había en mi casa. Hasta los 16 años estudié yiddish en el colegio Sholem Aleichem. Cuando volví a estudiar yiddish hace más de 10 años, encontré algo inesperado. Un universo de iniciativas en el mundo relativas a la lengua y a la cultura yiddish. Con la lengua y la cultura
reconstituí mi identidad personal y profesional en la PUC, donde he estado trabajando hace 40 años, y direccioné mi trabajo de investigación e enseñanza hacia el Yiddish. Mi deseo y responsabilidad convergieron con el interés de estudiantes y con el reconocimiento de la universidad. Desde 2016, el movimiento ha sido intenso. En este proceso conocí a Aline, profesora de la Universidad Federal, que como yo investigaba e investiga la infancia. Artista que con su flauta y piano se enamoró de la música yiddish. Entre nosotros se consolidó una fuerte amistad y complicidad. Ilana conocí hace más de 30 años, cuando ella estudiaba yiddish como una niña. Fundamos el grupo Vivir con Yiddish en 2016 con estudiantes de pregrado, maestría, doctorado y músicos. Objetivos: actuar para la valorización, el conocimiento e enseñanza del Yiddish de niños, jóvenes y adultos, para favorecer el acceso al Yiddish, abriendo espacios para que judíos y no judíos se apropien del idioma y se encuentren con la riqueza de la producción cultural Yiddish, en particular la literatura y la música. Tenemos 5 proyectos: proyectos de investigación, el grupo musical, cursos de Yiddish en la universidad y los talleres de Yiddish con niños y niñas. Poco a poco, mucha gente se fue acercando a nosotros, músicos, cantantes, bailarines. Creamos el grupo musical al mismo tiempo, compuesto por mandolina, teclado, violín, flauta, batería, percusión y voz. El grupo realizó espectáculos y en 2018 hemos lanzado el libro CD Lichtig, iluminado, con 16 pistas y un vigor del idioma y de la música yiddish como Azoy mir gefühlt. Al mismo tiempo empezamos a desarrollar proyectos de investigación sobre historias de vida, recuerdo y experiencia con la lengua yiddish. Nos interesa conocer historias de personas que estudian y estudiaron Yiddish y también las propuestas de enseñanza de Yiddish creadas en los últimos años. Entre las tesis de disertaciones y monografías desarrolladas, yo cito a de Aline, Canción de Infancia Yiddish y Canciones Yiddish da Infancia, de Bruno, que va a tocar para nosotros, que está estudiando memorias de nietas y nietos de supervivientes del Holocausto, de Marcia Antabe sobre cine Yiddish, y los trabajos de monografía de Thais Goulart, Hoy Cenas, Hoy Músicas y Historias Yiddish para crianças da educación preescolar. Los cursos los empezamos en 2017, cursos sobre Yiddish. Tuvieron gran demanda, para mi total sorpresa e interés, incluso entre los jóvenes. La composición de las clases es muy plural. Personas de varias generaciones, estudiantes de la universidad y de fuera, judíos y no, de distintas áreas, iniciantes y antiguas maestras de Yiddish, traductoras, estudiosos, hablantes fluidos. La convivencia, la experiencia de identidad y las trocas interculturales e intergeneracionales han favorecido el aprendizaje de todos y la resistencia en la lengua. Nosotros siempre hablamos de resistencia del Yiddish cuando pensamos en el Holocausto, claro, y todo que fue creado de literatura, arte en general y música. Pero nosotros también entendemos que la lengua resiste, está permanente. En 2019, los estudiantes me pidieron clases de Yiddishsprach, y empezamos el año pasado en las ruedas de lectura. Leemos clásicos, escritas de mujeres nunca publicadas en Brasil, Kadia Molodowski, Celia Dropke, Esther Kreitman y otras, o que provocó un gran interés de los estudiantes. Adoptamos para el enseño el método de Jeva Zucker para la enseñanza. También estamos trabajando en un grupo con ENEM. Contamos con la colaboración de antiguas maestras, como ya hablé, y gente que trabaja Yiddish, que habla Yiddish von der Heim, de sus familias, y con el interés y compromiso de estudiantes. No proceso aprendemos cosas no planeadas, no previstas. Jóvenes judíos hablan acerca de la importancia de aprender Yiddish por su vínculo con los abuelos, memoria afectiva que los constituye,
como una experiencia de identidad, su modo de ser judío o judía más allá de cuestiones religiosas o políticas. Jóvenes no judíos destacan la dimensión histórica, intercultural, étnica, su vínculo humano con el otro. Todos comentan la atracción por la lengua yiddish, los desafíos para aprender y las contradicciones. Con la interrupción de las clases presenciales en 2020, en razón de la pandemia, la universidad pasó a impartir los cursos en línea. Las clases de yiddish luego se expandieron. En marzo de este año, 2021, arrancamos con 4 clases. En 2020, el grupo se ha institucionalizado como un núcleo Vivir con Yiddish, investigaciones, cursos, proyectos culturales, e integra el Instituto de Altos Estudios en Humanidades de la PUC del Río. En este contexto tenemos trabajado y aprendido mucho. Vamos a focalizar ahora dos ejes de nuestro proyecto: la investigación sobre infancia y música con Aline Silveira y a seguir los talleres de Yiddish con niños y niñas con Ilana. Olá, buenas noches. Soy Aline y me gustaría disculparme por mi español, que no es tan bueno, pero espero que entienda lo que viene aquí a hablar. Soy musicista e investigadora em los campos de la educación, la infancia, la música escolar, la música yiddish. Mi investigación doctoral actual, desarrollada en la PUC Rio, bajo la supervisión de profesora Sonia, tiene como tema canciones de cuña yiddish, música, infancia, memoria y narrativa. En el camino de la investigación también encontré canciones que no son canciones de cuña, pero que traen muchas concepções de la infancia. Mis objetos de investigación son as canciones de cuña yiddish en melodías y letras publicadas y también memórias y narrativas de las personas entrevistadas sobre yiddish, canciones, infancias, vidas. Y entonces mi investigación tiene como objetivo principal descobrir lo que se canta en canciones de cuña yiddish, que infancias aparecen en el cancionero yiddish, lo que dicen las personas conectadas con el yiddish en la esencia de sus vidas, sobre su relación con el idioma, la cultura y las canciones de cuña. Entonces, mi investigación analiza la letra y la partitura de 45 canciones yiddish, 36 que cantan infancias diferentes y 9 canciones de cuña yiddish con las que desarrollé análisis más densas y prolongadas de letras y melodías. También entrevisté a 15 adultos, 8 mujeres y 7 hombres hablantes de yiddish, padres, abuelos, bisabuelas, músicos, professores, investigadores e colecionistas relacionados com a cultura yiddish em recuerdos, trajetórias de vida, trajetórias docentes, coleções fonográficas e partituras. Aqui hoje les trago pequeno recorte desta investigação que se centra em 3 canções de cuña yiddish. La música es arte, cultura, conhecimento, experiência estética. Atiende, presencia, participa em la vida cotidiana. Es cadência, encadenamento, sucessão regular e irregular de sonidos, movimentos, caminho de pensamento, sentimento, encontro. Los encontros hablan de importância de ser dialógicos, de receber secreto percebido. Pensar, então, em los encontros que sucedem
todo o tempo e em todos os lugares do mundo entre melodias e letras que te mecen, arrujan, es contemplar os momentos do nascimento de las canciones. Y en el nacimiento se produce el diálogo y el hecho concreto. La melodía y la letra se hacen presencia, estableciendo uma viva reciprocidade entre si. En el lugar de nacimiento, donde se produce la receptividad afectiva, nacen canciones para adormecer a los que também nacen. Entonces, las melodías de las canciones de Cunha Yiddish se componen en general en el sistema tonal, modo menor, aunque hay algunas en sistema tonal, modo mayor. Sus letras se componen de géneros discursivos, en su mayoría poemas y cuentos de hadas, que amplifican e melhoram seus enunciados, llevan dentro de si semillas de uma essência existencial humana cotidiana dicotômica, esperançadora e perturbadora, cierta e incierta. Suele estar compuesta por intervalos melódicos cercanos, celdas rítmicas simples, repetições de frases musicales e tempos moderados. É comum também nas canções de Cunha Yiddish a presença de uma vocal ou sílaba extendida em la dimensão de reminiscência melismática responsável de fraseo melódico ou parte de ai, Lulu, ai, Lulu, ai, Lulu. Eu hablaré com mais detalhes sobre 3 canções de Cunha que me ensinaram a mirar desde diferentes lugares, a descobrir que a infância tem que ver com a história e que a história humana porque a gente tem uma infância amalgamada com o conceito de estar presente no mundo atual, ativo e participante na criação da história, da cultura, portador de narrativas e vivências. Eu las descobri cantadas. Las 3 canções me ensinaram sobre o intercâmbio, o compartir, a relação. Não sou cantante, sou flautista e pianista, pero hoje vou a cantar pouco. Invitamos a Bruno Rian, músico de mandolina, meu marido, a tocar então as 3 canções de Cunha, de las que hablaremos. Vámonos entonces. Unterbeimer, bajo los árboles, tiene melodía de Alexander Olshanetsky y letra de Moishe Oisher, publicada en 1940. La canción de Cunha tiene melodía en un modo menor e compás ternário simples, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. A melodia de la canción se compone de 4 frases compositivas muito bem definidas. Unterbeimer, wachsen großen, ai, lulululu. Und die Beise winden blosen, schlafje, zunenyu. Bajo las árboles crece la hierba, ay, lulululu. Y los fuertes vientos soplan. Duerme, mi pequeño hijo. Sitz, mein Kind, nicht bei dem Fenster, weil du kennst dem Wind der vielen. No te sientes junto a la ventana, hijo mío, porque puedes sentir el viento. Und ich will nicht du, mein Schönster, sollst Julile sich verkehlen. Y no lo quiero, mon hermoso, que tú, Dios no lo quiera, enfríe. Himmel ist schon chmarne schwarz. Punta zoividó bei mir im Herz. El cielo ya está lleno de nubes escuras, así como en mi corazón.
Unterbeimer wachsen groß. Ay, lulululu. Bajo las árboles crece la hierba. Ay, lulululu. Und die Beise winden blosen. Slofchef, Zuninu. Ai, Lulu, ai, Lulu, ai, Lulu. Schlafje, mein Kind, oi, mein Herz meins. Duerme, menino, oi, mi coração. Ai, Lulu, ai, Lulu. Bleib mir gesund. Mantente saludable. Sitzt mein Kind nicht bei dem Fenster, weil du das im Winter fährst. Und ich will mit dir mein Schönster, soll wohl ihr sie verkehren. Ich und ohne schwarz, und das euch wieder bei mir im Herz. Adank. Adank. Bajo los árboles, cualquier cosa puede pasar, transformar, destruir, respirar. El árbol es una imagen que mantiene viva la voluntad de la vida. ¿Qué puede pasar debajo del árbol? Un respiro se siente cómodo en la voz del cantante, como una regulación precisa de la continuidad de la narrativa. La hierba crece, lo siento, la identidad, ay, Lulu, ay, Lulu, ay, Lulu, en las canciones de Cunha Yiddish, anuncia la regada de los fuertes vientos que soplan en alboroto, inquietud, alarma, y la melodía se estabiliza, encuentra un refugio seguro en la petición que la aconseja. Duerme, hijo mío. La madre canta y le dirige a su hijo una petición. La justifica y la expande en relación con todas las otras nubes oscuras que ya han llenado su corazón. No te acerques a la ventana, hay viento y podrías resfriarte. La madre canta sobre el dolor que siente
ante a ideia de que algo malo le ocurra a su hijo. Y en este movimiento se abre para hablarte de las nubes cargadas de vida que llenan tu corazón. Al cantar, buscas diálogo, relación, sentido de existência, no aislamiento. Existir va mais allá de vivir, porque é mais que estar em el mundo, é transcender, discernir, dialogar. É em la possibilidade de vínculo comunicativo entre lo existente e el mundo, donde se incorpora a criticidade ao viver. Se a existência é individual, só tem lugar em relação com el outro. Então, a madre de la canção também canta Unterbeimer, buscando também o sentido de uma vida que promete ser intensa, verdadeira. La canción promete regazo, brazo, palavra, lágrima, mirada, deseo, amor. La acción promete acorrer, involucrar, consolar, respeitar, acariciar, saciar, promover. Então, a seguinte canção, Leg dein Kopf auf mein Knie, pon tua cabeça sobre mis rodillas, foi publicado en el año de 1956, tiene letra de Leivik y melodía de Birnov, compuesto por 4 compases cuartenários simples, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, modo menor, y en marcha rítmica, la melodía invita a la acción de apoyar la cabeça sobre las rodillas para mexer-se, acurcar-se, dormir. É uma canção de cunha com 4 linhas contadas e cantadas a niño em uma oração compositiva. Narra as essências e necessidades da existência humana de niños e adultos. Leg dein Kopf auf meine Knie. Põe tu cabeça sobre mis rodillas. Gut azoi zu liegen, es bueno acostar-te assim. Kinder schlafen ein allein. Größe darf man wiegen. Los niños se duermen solos. Adultos necessitan ser embalados. Kinder haben Spielechglech. Los niños tienen pequeños juguetes, spielen, wenn sie willen, juegan cuando quieren. Größe spielen nur mit sich. Müssen ewig spielen. Los grandes juegan entre ellos, deben jugar siempre. Hab nicht Meure, ich bin da. Ich will dir nicht verstoßen. No tengas miedo, estou aqui, no te alejaré. Has genug geweint schon Hand, wie es pasta Größe. Has chorado mucho hoy, como lo hacen los grandes. Ongeweint und ongeklagt, ich will dir jetzt verwiegen. Leg dein Kopf auf meine Knie. Gut azoi zu liegen. Choraste, se queixaste, agora te vou embalar, a ninar. Pon tu cabeça sobre mis rodillas. Es bueno acostarse así. Leg dein Kopf auf mein Knie, gut azoi
Adank. 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 Entonces, leg dein Kopf auf meine Knie comienza com uma invocação. Pon tu cabeça sobre mis rodillas. La invitación moviliza de forma única a los sujetos que cantan, escuchan, adulto e niño, madre e hijo, exigindo de ambos gestos que solo sus acciones pueden evocar. Recostar la cabeza, dormir, desejar-se mecer, no tener miedo. La canción se desarrolla con un canto que promete el acto de estar juntos en la vida cotidiana, transformando una cosa, la soledad, la distancia, en otra, la emoción, la presencia. La madre que canta Hob nicht moir, ich bin da, no tengas miedo, estou aqui. Ich will dich nicht verstoßen. No te voy a alejar. Trae la intención de convertirse en una persona de relación en la relación, en el encuentro con el otro, con la cultura. Se humaniza en el hilo de la historia que canta todos los días. Ven, acuéstate, no chores, dorme, assume um lugar único, umbral de segurança, estabilidade e ao mesmo tempo inestabilidade, abismo, riesgo. El niño actúa desde que nace, é ser potente em la demissão del tiempo, encuentro, sorpresa. Uma persona se constitui a partir da experiência de ser, existir e a ser como ações dialógicas. La canción en Narujo trae la dimensão del reconhecimento de la humanidad entre erros. La voz del adulto canta e el niño também canta em movimento de compartir, movimento essencial la tarefa de existir, momento de relação atravessado por la intuição. Cada frase de la canción se dirige entre si. La seguinte e terceira canção, Drei Kleinstücke, Três Pequeninhos, foi compuesta e publicada em 2018 com letra de Sônia Kramer e mi melódia. La melódia tiene compasso binário simple, anuncia a regada de los bebês em movimento de luz lúdica, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, como pedindo ostinato rítmico eterno em la acción de ser luz, sutil e juguetón. La canción tiene la letra de una abuela, poeta, que cuenta los inicios iluminados de 3 nietos bebês. Las palabras son cúmplices de la narrativa que pone a los bebés en el centro, protagonistas de gestos espontâneos, descobrimentos e poderes de autor. Drei Kleinstücke, Três Pequenos. Drei Kleinstücke, azoi lichtig. Sie seien gekommen, azoi visionen. Três Pequenos, es tan brillante. Ellos han llegado como soles. Dijenteles, las manitas, difíciles, los pies pequeños, die Käppeles, las cabecitas. Sie gucken auf die Händler, ellos miran sus manitas, sie haben die Fiesler, sie treißeln die Käppeles.
Atrapan sus pequeños pies, sacuden su cabecita. Bambalalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. Oi, mãe Kepele, tut mir vei. Oi, mãe Kepele, dreitzir via nepele. Oi, mãe Kepele, tut mir vei. Oi, me duele la cabeza, mi cabecita gira como una pequena manzana. Oi, me duele la cabecita. Zij weinen, zij lachen, zij schmeichelen, wachsen, zij gehen, zij kriechen. Choram, se riem, sorriem, crescem, caminham, gateam. Drei Kleinstke, azoi lichtig. Zij zijn gekommen, azoi visionen. Aline, põe tu voz mais alta, hein? Mais alta tu voz, Aline. Ok. Oi, mãe Kepele, tut mir vei. Oi, mãe Kepele, tut mir vei. Oi, mãe Kepele, dreitzir vira nepele. Oi, mãe Kepele, tut mir vei. Drei Kleinstke, azoi lichtig, zij seinen gekommen, azoi visionen. Die Händele, die Fissele, die Gabele, azoi lichtig. Zij doen auf die Händele, zij hacken die Fissele, zij trislen die Gabele, azoi lichtig. Zij weinen, zij lachen, zij schmeichelen, zij wachsen, zij gehen, zij kriegen, azoi lichtig. Zij weinen, zij lachen, zij schmeichelen, zij wachsen, zij gehen, zij kriegen, azoi lichtig. Drei Kleinstke. Adank. La criação melódica se encontra em modalidade menor e consta no primeiro motivo melódico de células rítmicas que anunciam a regada de los pequeños junto com pausas, traindo a expectativa del silêncio que aguarda o próximo sonido enunciativo. Pão, 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 pão.
Um segundo motivo melódico interconecta manitas, pies e cabecitas em uma marcha melódica, sugerindo continuidade de movimento em la acción de jugar. A esta melodía se agregaram duas canções que também vieram para iluminar a criação. Uma Yiddish, Oi mein Käppele tut mir weh, Oi me duele la cabecita, cantada por Rialé, el padre de Sônia Kramer, e outra canção popular brasileira, Bambalalão, Senhor Capitão, espada na cinta, ginete na mão. A ideia de entrelazar melodias surge de la perspectiva de que a música yiddish é uma arte que sempre ha estado pegado a la vida migratória de los judíos em cada tierra, em cada espaço geográfico, blanco de uma nova migração presente, sempre ha habido uma abertura para novos encontros de melodias, bailes, leyendas, vestimentas, costumbres e crenças, vidas reconstruídas, rasgos culturais impressos e mesclados. Dry Clente, três pequeninhos, então, abre a ventana de la experiência cotidiana com os sonidos musicais e invita adultos e bebês a experimentar a música com um acto que juega em reciprocidade, em presença, em plenitude. Abre a experiência de descobrir o corpo através de los sonidos. El regazo se balanceia, mientras la voz se dedica a marcar a inauguração de los encuentros de los inicios. Erros, los sonidos são sutiles, pam, 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 e se deixam explorar em relação a las aventuras de las acciones de los más pequeños, de mirar, correr, columpiar, reír, chorar, sonreír, crescer. Los sonidos são cúmplices de la abuela que alienta a força criativa em la canción. Triclântica. Muitas graças. Gracias, Aline y Bruno. Vamos a ver ahora a Ilana, que va a presentar un poco un otro trabajo nuestro, que son los talleres con niños y niñas. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en 2017 empezamos también los talleres de Yiddish con niños y niñas en el Colegio Eliezer Max, una escuela comunitaria judía que ofrece educación preescolar, primaria y secundaria, con instalaciones en 2 distritos de la ciudad de Río de Janeiro. La escuela se formó a partir de la fusión de 2 escuelas que se establecieron en los años de 1950. Su objetivo, una educación basada en el humanismo, la pluralidad y los valores judíos. La práctica de los talleres se basa en la pregunta de Martin Buber: ¿qué haces con tu visión del mundo? Es decir, ¿qué hacemos con nuestro conocimiento? Esta indagación ha llevado al grupo a actuar con los niños, jóvenes y adultos, reconociendo la experiencia ética y estética, la acción crítica y creadora para brindar experiencias culturales de la lengua y de la cultura yiddish. Las actividades articulan la práctica y conocimientos que forman parte del patrimonio yiddish desde la perspectiva de la formación humana. Los talleres tienen el objetivo de promover la experiencia con músicas y historias yiddish. Niños y niñas matriculados en educación infantil y primaria he asistido a los talleres, además de sus familias, maestros, coordinadores y directores.
De un año a otro, se observó un aumento paulatino del número de niños y de clases a las que se ofrecían los talleres. Hoy son 200 niños y niñas de 4 a 8 años de edad en 15 clases, 9 de educación infantil y 6 de primaria. Los encuentros ocurren una vez al mes. Miremos algunas fotos. Ahora yo voy a compartir. Acá están nuestros talleres, la torre musical que van a mirar en el vídeo. Las historias en Yiddish para los niños. Música, siempre empezamos los talleres con música. Acá es como el escenario para la historia. También nos estiramos el cuerpo con los niños en Yiddish. Hoy Siena Zoe. A ellos les gustan muchísimo. Acá juegos en Yiddish. Historias con música. Acá. Nuestra cantante, Thais, con la torre musical. Más historias, libros, juegos, mucha alegría. Ruedas con músicas. Acá, por causa de la pandemia, los talleres online. Y acá nuestro Hanukkah online. Ahora voy a compartir un vídeo. ¿Se puede mirar? ¿Sí? Sí.
seine viel zu wenig. Oi, 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 oi. Und wir lieben sich doch alle. Oi, oi, sich doch alle. Die Achus zum Mittag alle. Oi, oi, oi. Wir seien Schwester, oi, oi, alle Schwestern, so viel Hurut und Nester, oi, 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 oi. Und wir seien freilich munter, oi, oi, freilich munter, singen Lieder, tanzen unter, oi, oi, oi. Und wir seien alle Brüder, oi, oi, alle Brüder. Bueno, nosotros entendemos que la infancia está inserida en la historia, en la cultura. Niños y niñas pueden vivir y compartir experiencias y acumular diversos saberes que dan forma a su ser humano. Los talleres de Yiddish los exponen al idioma, literatura y la música Yiddish. Los niños y niñas participan de modo creativo y se conectan con la cultura Yiddish. Hablar, cantar, bailar, reír, jugar, leer y emocionarse en Yiddish, escuchar historias de tiempos pasados y de otros lugares, saborear la cultura Yiddish, forman el núcleo de los talleres e implican la participación en un proceso de conocimiento y creación. Trátase de un aprendizaje creativo. La creatividad en las prácticas artísticas culturales es concebida como una dimensión ética y basada en la transformación de las relaciones humanas. La creación es vista como la posibilidad de tener un mundo mejor y el aprendizaje creativo como una posibilidad alternativa para trabajar con los niños de manera que puedan volverse más sensibles, comprensivos, críticos y transformadores. Exponer a los niños al Yiddish como lengua viva, compartir el conocimiento y preservar la historia y la memoria del idioma es el objetivo principal de los talleres. Este objetivo está respaldado por objetivos específicos: fortalecer la identidad judía con el idioma Yiddish, proporcionar acceso a la extensa producción cultural Yiddish, con especial atención a la música y la literatura, la enseñanza del Yiddish para niños y niñas y la promoción del estudio del Yiddish para los miembros del equipo que imparte los talleres. Los talleres de Yiddish con niños fomentan el descubrimiento del universo Yiddish precisamente porque combinan la cultura Yiddish, lengua, literatura y música con la infancia, el arte y la creación. Ampliar los límites entre el lenguaje y el arte significa crear espacios para la construcción del conocimiento que se articulen con la acción de la creación. El idioma Yiddish es diverso, marcado por la originalidad y la pluralidad. Su alma popular tiene elementos de las comunidades que la ha producido, expresando ideas, hábitos, cariño, miedo, fuerza. En los talleres, los niños comparten experiencias, producen cultura a partir de la forma en que entienden y experimentan la cultura Yiddish. Se forman y transforman, empujan sus potencias creativas en su relación con el mundo Yiddish. Esto está presente también en los materiales que hemos creado para los talleres online durante la pandemia. Miremos uno más. Ahora voy a compartir con ustedes.
Muchas gracias. Sí, yo voy a concluir porque tenemos un tiempito para las preguntas. Muy lindo, Ilana, obrigada. Así que quería terminar con una pregunta que hace nosotros Martin Buber, ¿qué hacemos con nuestro conocimiento? Es esto que nos lleva a las prácticas con los niños, porque no solamente un conocimiento para los schenk, los armarios, las estantes. Y también cómo pensar en actividades que se centren en la creatividad dentro de una dimensión humana y al mismo tiempo permitan la exposición y la implicación con la cultura yiddish. Essa pregunta orienta nuestro trabajo. Toda acción en educación requiere mucho trabajo. Hay mucha gente acá que trabaja con educación, exige recursos humanos y materiales. Buber hablaba y habla para nosotros aún de su fe en la humanidad, en la confianza para fomentar la comunicación. La acción es de responsabilidad, inclusión, diálogo, salubridad. Con base también en Buber, entendemos la educación como respuesta responsable, compromiso con el legado de una cultura, su historia, de la historia de millones de personas que vivieran, actuaran, riran y lloraran en Yiddish. En el significado del esfuerzo que estamos haciendo en el sentido de plantear y mantener vivo el trabajo con el Yiddish en mi universidad, en nuestra universidad, más allá de mi presencia. Y acá necesito agradecer a los jóvenes, no solamente a estos que están acá hoy, muy fuertemente a ustedes, Aline, Bruno, Ilana. Ahí también tenemos Miriam, que está acá, Luisa, Alice, a todos los jóvenes argentinos que tienen encontrado también de otros países en este seminario. Resistencia de la lengua en la lengua, con mucha alegría también, y muchas gracias, obrigada a todos. Gracias a ustedes, gracias a cada una de las personas que participa en las actividades y hoy especialmente a Vivir con Yiddish, al departamento de la Universidad Católica de Río de Janeiro, a Sonia, a Ilana, a Aline, a Bruno. Me voy a olvidar de algunos, entonces voy a parar acá de nombrar a uno por uno, pero que nosotros seamos partícipes de esta experiencia que ustedes están haciendo desde hace un tiempo, nos da la posibilidad y las ganas de hacerlo nosotros también, porque ustedes no tuvieron miedo de ir hacia los niños y las niñas para presentar Yiddish, y a veces uno no sabe cómo acercarse, y bueno, la música siempre acerca, y si amamos tanto el Yiddish y la música, entonces ¿por qué no? Y bueno, ese es el camino. Habert es un Habeirim, a Gute Nacht, nos vemos, unos cuantos nos vemos mañana a la mañana otra vez en los distintos cursos de Yiddish. En el chat hay varios links que Ilana estuvo escribiendo para cada uno de ustedes, y cualquier consulta acerca de las canciones, etcétera, y de la investigación que hicieron hoy nuestros compañeros y compañeras brasileros, escriban a Seminario 2021, nosotros les vamos a enviar todo lo que ustedes piden. Hay un texto que Sonia nos envió para transmitirles a todos ustedes, eso va a estar también en el Drive, y nos vemos mañana, y a los que no participan del seminario, nos vemos el miércoles que viene en la actividad siguiente. Un abrazo a Kush, a Halemen y Schlufgesintereit. Adank, hay un pedido para que Bruno toque solo. Ah, dale. Sí, lo leí, Bruno, es verdad, agarré la mandolina. Bruno, puede tocar, Bruno. Toque al dos pedidos que tú toques solamente tú para que la gente se va con el sonido. Aline, encendé tu micrófono. Vibrações, que tal? O que você pensou?
Bueno, ahora Bravo. sí, para Bravo, despedirnos, bravo. enciendan todos los micrófonos y nos decimos chau fuerte. Parabéns, parabéns. Chao. Gracias, Alejandra. Obrigada. Obrigado. Senem Dank, bis morgen. Nada. Muito bom.